que memorizar los siguientes vocablos. Por supuesto, estos van a acrecentar vuestro cúmulo cultural y debo advertir, el propósito de este púlpito no es acrecentar nuestra cultura, pero tampoco está de más. Durante mucho tiempo he tenido la bifurcación o la disyuntiva. ¿Estos vocablos son sinónimos o no? Es que los libros más rígidos insisten que no lo son, pero desde que tengo memoria, la gente los ocupa a su antojo como sinónimos o no. Las tres palabras son prólogo, prefacio e introducción. Aquellos de ustedes que son amantes de la lectura o que se ven por sus trabajos o sus estudios obligados a la lectura, tienen que estar familiarizados con eso. Prólogo, prefacio e introducción. Voy a definirlos rápidamente y no de forma académica, más bien de forma práctica. Prólogo, entendámoslo como la nota elogiosa de una autoridad en la materia respecto a esa obra literaria o a ese ensayo. Aparece desde luego, casi siempre, si no como regla, al principio de dicha obra. El segundo término es prefacio. Es el texto donde el autor de la obra justifica los motivos de la obra. Y casi siempre también está al principio de dicha obra. Los que no tienen cuidado de la definición de esto pueden decir que es lo mismo. No, no es lo mismo. El prólogo lo escribe una autoridad externa a la obra. El prefacio es donde el autor justifica dicho tratado. Y finalmente, introducción, que también está en el principio de la obra. La introducción es la exposición de los temas, objetivos y estructura de la obra. Preguntarán, ¿y qué nos interesa esta pequeña clase de gramática? Mucho está vinculado a nuestro estudio por lo siguiente. Para ELA, una enciclopedia que compila una cantidad de estudiosos de la Biblia, es uno de mis referentes, dicha escuela. El escritor dice que los primeros 4 versículos del Evangelio de Lucas son literalmente una vieja edición de lo que hoy día llamamos prefacio. Lo recalco, los estudiosos dicen, los primeros 4 versos de Lucas son una vieja edición de lo que hoy los estudiosos llaman prefacio. ¿Qué es prefacio? Es el texto que aparece al principio de una obra donde el autor justifica los motivos del por qué lo escribe. También ese mismo compilador dice que el prefacio del Evangelio de Lucas cualquiera puede resumirlo en 3 palabras. Y cuando dice cualesquiera, significa que usted y yo también podemos hacer uso de eso, aunque no seamos expertos en este tipo de definiciones. Insisten que en estos primeros 4 versos se resume el pensamiento, el procedimiento y el propósito del escritor. Ya se los escribo allí para que lo recuerden. Pero antes de escribirlos, temo que alguno de ustedes esté a punto de decirme, mire predicador, creo que estoy entendiendo a pesar de demasiada definición académica, pero todavía no termino de entender el por qué nos atañe y también pareciera ser que usted está introduciendo o está tratando de presentarnos un tratado de filosofía o una monografía, algo muy académico. Y aquí yo les diría, ¿y qué creen que es el Evangelio de Lucas?
sino un tratado científico. Ya les expliqué el domingo que fue escrito por un hombre muy letrado, no solo doctor en medicina. Mi hijo les explicó. En ese tiempo, los que eran llamados doctores, su conocimiento no era específico en un campo. Claro está que, hablando del doctor Lucas, apunta que su especialización o su doctorado era en medicina. Pero eso no lo descalificaba de ser un científico, todo lo contrario. Vaya que esto se trata de un tratado filosófico, esto está siendo dirigido a otro filósofo. También les explicamos el domingo que fue escrito para un desconocido Teófilo. Y dijimos el domingo que los estudiosos todavía no están de acuerdo si Teófilo era simple y sencillamente un amigo del escritor, porque Teófilo se dice es una palabra compuesta de teos y filos, y que esto se resumiría o se traduciría en simple español como amigo de Dios, y que lo que Lucas estaba diciendo para todos aquellos que son amigos de Dios, pero no pase de largo. Está hablando a los griegos, entonces está diciendo para todos aquellos entes intelectuales que superan al promedio. Quiero hablarles sobre esto. Otros dicen que Teófilo es más bien una especie de mecenas, un hombre que subsidió el trabajo de investigación del doctor, y en tal caso también se trata de un tratado científico. Y otros no, refieren de que fue un grupo de intelectuales griegos que animaron a Lucas y que él sintió el llamado del Señor para él escribirles a ellos. Y si ellos son un grupo de intelectuales, no aceptarían una obra que no fuera intelectual. No se preocupen, no estoy diciendo con todo esto que nos vamos a topar con una escritura tan por encima de nuestro promedio que no lo vamos a poder entender. Yo más bien creo que es todo lo opuesto. La obra de Lucas es tan metódica que hasta un niño podría entenderla. Pero en fin, eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Introducción al Evangelio de Lucas, parte 2. Antes de que vayan a la Biblia, les quiero desafiar. Cuando estemos leyendo los primeros 4 versículos del prefacio, ustedes tienen que encontrar estas 3 palabras: el pensamiento del escritor, tienen que encontrar el procedimiento del escritor y finalmente van a deducir el propósito del escritor. Les dije que la definición académica de prefacio es la justificación del escritor respecto a su obra. Y en esa justificación, él está explicando su forma de pensar, el procedimiento que va a llevar a cabo y, por supuesto, el por qué lo va a llevar a cabo. Estoy desafiándoles a ustedes, mientras leemos, descubran dónde estaba el pensamiento, dónde estaba el procedimiento y dónde estaba el propósito. ¿Saben lo que van a hacer? ¿Sí amén o no amén? No amén. ¿Saben lo que van a hacer? ¿Sí amén o no amén? Wow, vuestro silencio me dice que he estado hablando solo. Eric, ¿sabe lo que vamos a hacer? Adalberto, ¿sabe lo que vamos a hacer? ¿Sí o no? ¿Medio? Dígame qué cree que vamos a hacer. No, no vamos a hacer eso. A ver, Vani, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, mientras leemos, ¿qué cosa? El procedimiento y el propósito de Lucas al haber escrito esto. ¿Estamos mejor? Aquí en todos estos 2 módulos, ¿saben lo que vamos a hacer? ¿Sí amén o no amén? Sí amén.
Y por acá, los que ya durmieron, ¿saben? ¿Listos? ¿Angie sabe qué va a hacer? Bueno, vamos entonces. Capítulo 1, Evangelio de Lucas. Antes de que se pongan de pie, me emociona pensar que todos tienen una Biblia en la mano. Y les recuerdo, nadie debe entrar a este santuario sin Biblia. Si lo dejaron entrar, bienvenido. Siempre hay una mesa de Biblias a la entrada y se la prestamos gustosamente. Pero no entre a este santuario sin Biblia, porque lo que aquí hacemos es estudiar la Biblia. Así que por favor siempre tomen eso en cuenta. Lucas capítulo 1. ¿Listos? Puesto que ya muchos han sí, les pedí que se pusieran de pie, perdonen, por favor. Gracias a los que tomaron la iniciativa. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, pare ahí. Lucas dice, mire, yo no soy el primero que ha intentado poner esto en forma ordenada. Y por favor, ni se les ocurra pensar que yo estoy escribiendo esto porque tengo dudas. Todas estas cosas son ciertísimas. Yo solo las voy a poner en orden, dice Lucas. Versículo 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Otro paréntesis. ¿Significa esto que Lucas fue uno de los apóstoles probablemente? ¿Cierto? ¿René? ¿Cierto? Cierto. ¿Cierto todos, Saúl? ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Está diciendo que los que lo vieron con sus propios ojos nos lo han contado. ¿Quiénes lo vieron con sus propios ojos? Los apóstoles. Lucas no fue un apóstol. Él no vio esto. Él es un cristiano de segunda generación, por así decirlo. La primera generación sería la historia primitiva, la de los discípulos. Sigo. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Otro paréntesis. Este título honorario de excelentísimo hace creer a los historiadores de que Teófilo no era ningún nombre simbólico, sino literalmente alguien de mucha influencia en el ambiente griego, alguien que ocupaba una posición muy importante en lo intelectual. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Paren, ¿está diciendo Lucas que está haciendo esto para creer en el Señor? No, él ya cree. Él dice, esto es ciertísimo. Pero bueno, oremos. Por favor, Señor, guíanos en tu palabra, que podamos crecer, amar tu evangelio. En Cristo, amén. Pueden tomar su asiento. Tenemos que correr, Así es que ayúdenme y díganme dónde está. Si lo oyeron por Facebook, no vayan a ayudarme. ¿Dónde está el pensamiento del autor respecto a esta obra? ¿Dónde está? A ver, Saúl. En el 1 y el 2, puntualmente dígame una frase donde usted cree que se registra el pensamiento. Bueno, se está acercando, pero definitivamente no. No está allí el pensamiento. ¿Puso orden? Tampoco. Me ha parecido. Eso es como hablar o pensar en voz alta. Dice, yo he estado poniendo todo esto en orden en mi cabeza y ahora que ya lo tengo en orden, me parece que ustedes deberían tenerlo en orden. Estoy pensándolo. Entonces, en el marco justificativo del prefacio,
lo que está diciendo Lucas es: mi pensar es que ustedes deben recibir esto de forma ordenada. Ahora, la siguiente pregunta sería, pero antes de la segunda, cuidado si usted piensa que Lucas está discriminando a otros evangelistas o a muchos otros, porque él dice, muchos han intentado hacer esto. No. Él no está diciendo, yo voy a hacer un mejor trabajo que ustedes. Él solo está diciendo, yo necesito poner esto en orden para Teófilo. Necesito escribir esto de tal forma que Teófilo pueda entenderlo fácilmente de acuerdo a su grado intelectual. Bien, ¿dónde está el procedimiento? En el verso 3. A ver, levante la mano quien quiere opinar. ¿Dónde está el procedimiento? Adalberto, gríteme. ¿Escribiéndose? No. A ver allá, aquí, Lick. ¿En el 2? No, allí no hay procedimiento. Hermano. El procedimiento es investigación científica. Ahora el doctor, con total paternidad literaria, dice, a mí no me dirán que yo no investigué esto de forma seria. Yo he seguido, y pone una palabra extra, que vaya que anima. Yo he seguido diligentemente mi investigación antes de escribirte esto. No acepto por ningún medio que ustedes me tilden de ignorante, de fanático o de uno de esos religiosos emotivos que va a escribir como le dé la gana. Él reclama, he investigado esto de forma científica. Así que Teófilo, lo que estoy por darte no es una telenovela, es un tratado filosófico que surge de una investigación científica. Ese es el procedimiento. Ahora, ¿dónde encontramos el propósito? ¿Por qué, hermano, atrás? Entonces, ¿cuál es el propósito del doctor? No, él ya la conoce. Tampoco para que nosotros la conozcamos. ¿Cuál es el propósito del doctor? Hermano, gríteme. Que su amigo, el excelentísimo Teófilo, conozca esta verdad de primera mano. Ese es el propósito de este doctor. Oh, con razón los estudiosos hablan de que este es el evangelio con corazón misionero. Con razón ellos dicen que Lucas es uno de los pioneros en las misiones. El equipo de Pablo, en algunas de sus travesías, debió ser un equipo de lujo, hacerse acompañar de titanes como Bernabé, el doctor Lucas. Vaya que cuando yo pienso en esto, trato de viajar en mi imaginación con ellos, cuando tenían que embarcarse, qué tipo de conversaciones, sus bromas, su tiempo espiritual. Oiga, era gente muy preparada. No, tampoco estoy diciendo que los no preparados no estaban calificados. Solo estoy diciendo que esto era un equipo de lujo, También esto me inspira para de nuevo hablarles sobre Operación Resucitó. Porque en estas palabras está resumido, en estas 3 palabras está resumido todo el plan de Operación Resucitó. De hecho, háganme creer que estamos en la misma página y alguien ubique Operación Resucitó en estas 3 palabras. ¿Sí saben qué es Operación Resucitó? ¿Sí amén o no amén? Ay, es que si dice no amén, preguntaré, ¿a qué iglesia he estado predicando? Pero en fin, para los que sí vinieron,
¿Dónde está Operación Resucitó en estas tres palabras? Y corran que ya me pusieron luz amarilla. No vean ahí diciendo, póngale la roja al pastor, así termina. Sí. Siga esto. Pensamiento, procedimiento y propósito. En Operación Resucitó. ¿Quién levantó la mano? Oh, hermana Evelyn. El que ama a Dios ama también a su hermano. Vamos, pónganlo en palabras prácticas. Se están acercando, pero hermana, está pensando. Cuando ustedes piensan en la persona a quien quieren hablarle de Jesús y han estado orando, esperaría, porque el Señor puso amor en ustedes para otras personas. Desde ese momento, ustedes han empezado a pensar en la obra de Dios. Es decir, el corazón misionero empezó a funcionar. ¿Leyeron en la publicidad que dice que este es un campus misionero? No sé cómo antes no lo vi. Y aquí en adelante intentaremos bombardear por cualquier esquina de este campus. Lo que aquí se hace es entrenar misioneros. ¿Cuál es la idea? Que usted y yo nunca saquemos de nuestro pensamiento que nuestro llamado prioritario como iglesia, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestro llamado prioritario como iglesia? Díganme, levanten la mano, ¿cuál es? Hermano, no es ese. Tampoco. Ese es el problema, nos volvemos religiosos. ¿Cuál es el llamado prioritario? Levanten la mano. Luis. Amar al prójimo. Ese es un misionero. Lo que ustedes estaban diciendo eran los procedimientos de un misionero. Ganar almas, hablarles de Cristo, llevarles a comer, o quedarme dormido en el culto mientras otros estudian la Biblia. En fin, bueno, ya quedamos en pensamiento. Ahora díganme procedimiento. Ya lo dije. Qué aburrido soy. Y el propósito, hermano, que conozca todas estas cosas ciertísimas del Evangelio de Cristo. Mire, perdone que les tenga que contar mi experiencia. Yo tengo dos personas en mis oraciones que son las que le pido a Dios que me permita ser un instrumento. Me han salido tan difíciles los dos. Entonces yo paso pensando y orando, y cada vez que tengo la oportunidad de cruzar palabras con ellos, le digo, Señor, poneme la excusa, el procedimiento, lo ando buscando. De hecho, el otro día le dije incluso a uno, mira, ya me agarró la tarde, ¿por qué no vamos a comer? No, ya es más tarde también para mí, me dijo. Y esto que pensé dos veces porque le iba a tener que pagar. Así que sigo buscando el procedimiento porque mi propósito es que conozca las maravillas de mi Salvador. Y yo no soy bueno. Dios puso amor en mí por el prójimo porque ellos, al igual que yo, necesitamos a Jesús. Quiera Dios que todos ustedes tengan ese mismo sentimiento. Y que recuerden que el Evangelio de Lucas arranca precisamente con un corazón misionero. Como una expectativa para el domingo, para que estudien los versos que siguen, estamos a punto de abordar personajes icónicos, pero el primero de ellos, repugnante a mi gusto, quisiera ni siquiera hablar de él. ¿Saben? Dos o tres de los referentes que yo estudio para compartir, curiosamente los tres refieren la frase con la que más se recuerda a Herodes el Grande. Augusto César, el emperador romano, estoy hablándole de un déspota genocida, se refiere a Herodes el Grande de esta forma: prefiero ser el cerdo de Herodes y no su hijo. Si un déspota genocida habla tan mal de Herodes, este debió coronarse en maldad. De él vamos a hablar el domingo.
Espero ustedes se me adelanten en leer un poco sobre la historia. Por hoy, oro, lleven en sus corazones ser misioneros. Esto es un campus misionero. Vinieron a entrenarse para que usted y yo salgamos del campo misionero a cumplir, valga la redundancia, nuestra misión, amar al prójimo. Señor, gracias por hablarme, gracias por una iglesia donde puedo estudiar tu palabra. Por favor, multiplica